Bueno, y este sábado se celebró el Día de la Industria. Según los folletos que distribuye la UIA y según su postura histórica, este día sirve para recordar a la industria como sinónimo de soberanía y de crecimiento. Lo curioso es por qué existe, de dónde viene este 2 de septiembre, por qué se festeja ese día, el Día de la Industria. Y resulta que esto, yo pensé que era algo relacionado con Perón, qué sé yo, la Siam, la Siam Ditella, la heladera, el pulqui, no sé, algo que tenía que ver con la industria nacional. Sin embargo, nada que ver. Esto refiere a un hecho ocurrido en el año 1587, en el cual son protagonistas un obispo contrabandista, un rey prudente, un pirata inglés, el gobernador de Tucumán y cientos de esclavos. Uno podría pensar que nada bueno podría salir de este combo. Error, salió el festejo de la industria nacional. Bueno, en principio de soberanía no se hablaba en ese momento. Ni país teníamos, ni siquiera virreinato. Por entonces formábamos parte del virreinato de Perú. Difícil encontrar ese sinónimo de soberanía del que hablan los industriales argentinos. El festejo refiere a la primera exportación de tejidos y harinas producidos en Santiago del Estero en aquel 1587. Fue un 2 de septiembre que partió del Riachuelo la carabela San Antonio rumbo a Brasil. En ese momento el virreinato de Perú y la colonia portuguesa de Brasil no eran diferentes, ya que estaban bajo el mando de un mismo rey, que era Felipe II, llamado el Prudente. Es decir, ¿fue una exportación o un traslado de una aldea a otra del mismo reino o colonia? Ya vemos que ni hay soberanía ni hay exportación que se refiera, que tenga relación directa con este hecho. Pero lo más interesante es que el artífice de esta proeza, de esta primera exportación al mismo territorio del mismo rey, fue el primer obispo de Córdoba y Tucumán, llamado Fray Francisco de Victoria. Un portugués avivado que se encargó de armar el cargamento en el que puso algunos tejidos y un poco de harina que se había hecho en Santiago del Estero, pero guardó allí también unos cuantos kilos de barras de plata extraídas de Potosí, escondida entre tanto bulto. El gobernador tucumano, Juan Ramírez de Velasco, denunció este hecho, ya que la exportación de ese bien estaba prohibida por la Real Cédula. Igual, nadie le dio pelota, pero quedó registrada su acusación para la historia. Conclusión: la primera exportación argentina no fue exportación, más bien se trató de un hecho de contrabando y comercio ilegal. Pero no se termina todo ahí. La cosa se pone más macabra y rocambolesca porque el Fray de Victoria también era un tratante de esclavos. Así que el barco, que partió del Río de la Plata cargado de plata y de bolsas con manufactura, volvió con 120 esclavos destinados a las minas de Potosí. Un adelantado, el cura portugués. Se trató del primer cargamento de esclavos con destino al puerto de Buenos Aires. Hermoso condimento para esta festividad del Día de la Industria. Como el simpático juego ese que uno hace con los niños de viene un barquito cargado de... En este caso la respuesta sería de esclavos. Y no podría ser una buena historia de época si no hubiese también un pirata. Así es, en el regreso los agarró un pirata inglés llamado Thomas Cavendish, a quien poco le importó que hubiera un obispo a bordo de la carabela. Le robó parte de la mercadería y la mitad de los esclavos, razón por la cual el pobre contrabandista y esclavista Fray Francisco de Victoria cayó en desgracia y perdió su diócesis. No la perdió porque era contrabandista y tratante de personas, no. La perdió porque hubo un pirata que lo dejó en Orsay. Ustedes se preguntarán, ¿quién fue el demente que decidió adjudicarle a este patético hecho histórico
que resume más o menos lo peor de la colonia, en el Día de la Industria Argentina. Fue en 1941, durante el gobierno de Roberto Marcelino Ortiz y Ramón S. Castillo. Es decir, en el último estertor de la década infame. Ellos asumieron, denunciados por fraude electoral, como era regla en la época, después de la presidencia de Julio Argentino Roca, y fueron derrocados por el golpe militar de 1943, que después dio espacio a que Perón se luciera con la Secretaría de Trabajo y surgiera en el 45 el peronismo. Bueno, si algo nefasto le faltaba a la festividad es que fue elegida por representantes de un oscuro periodo de nuestra historia. Pregunta inocente: ¿a nadie, en casi un siglo, se le ocurrió modificar esa fecha que solo nos recuerda lo peor de la llamada industria colonialista, esclavizante y contrabandista? No, a nadie se le ocurrió. Así que seguimos brindando a la salud del obispo, del rey y del pirata. Y por arte de magia convertimos la fecha en un sinónimo de soberanía y crecimiento. En la celebración de este año, por supuesto, estuvo Funes de Rioja. Y Funes de Rioja, el titular de la UIA, además de reconocer que el contexto económico-social en este momento es complejo, volvió a repetir que la industria es el motor de crecimiento y empleo en el país, rechazó a algunos políticos que no quieren reconocer el rol de la industria y finalmente apuntó que la actividad no le tiene miedo al mundo, pero no nos entreguen de manos atadas porque ya sabemos lo que pasa. Eso dijo Funes de Rioja. En fin, sea más claro, don Funes. No sé si usted es el memorioso o el desmemoriado. Lo suyo suena a una velada amenaza, o a mí me parece. Usted me da un poquito de miedo. ¿Será que estoy sugestionada porque vengo de contarles una historia de piratas? Chao. Nos vemos la semana que viene.